Noticiero Venevisión. Minutos de la mañana, no hay más titular que este para comenzar el noticiero Venevisión. Es la gran noticia que ocupa el fin de semana y que ocupa este inicio de semana. Diana, qué gusto. Muy buenos días, Gregorio. Muy buenos días, amigos. Bueno, estas son parte de las imágenes que vimos durante este fin de semana que resumen parte de este conflicto que se ha dado en la Franja de Gaza y, por supuesto, para poder ampliar esta información nos acompaña Estefanía Yambalvo, quien nos brinda una actualización de cómo se encuentra este conflicto, lamentablemente. Estefanía. Muy buenos días, así es. Este lunes sigue el tercer día de guerra entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. Un conflicto sin precedentes que se desató el pasado sábado con intensos combates que han incrementado la tensión y han dejado un panorama desolador, como las imágenes que vimos, donde ya se contabilizan al menos 1.100 fallecidos en ambas partes. Para ello, Yanira Gómez de la Alianza Informativa Latinoamericana se encuentra en Jerusalén y desde allí nos trae todos los detalles. Adelante, muy buenos días, cuéntanos cómo se encuentra la situación por allá. En el inicio de este tercer día de guerra continúan los combates en el sur de Israel, así como los lanzamientos de cohetes desde Gaza y los bombardeos israelíes en la franja, un conflicto que ya se ha cobrado la vida de al menos 700 israelíes y casi 500 palestinos de Gaza. En una nueva actualización, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que las tropas de Israel han retomado el control de todas las ciudades del sur colindantes con Gaza, y es que los enfrentamientos se han reducido, pero todavía habría milicianos gazatíes en esa área. Más temprano, otro portavoz militar llegó a admitir que las fuerzas israelíes les estaba costando recuperar el control más de lo esperado, también porque han continuado las infiltraciones de militantes que cruzan por esas brechas de la valla fronteriza. Al mismo tiempo, Israel no ha cesado sus bombardeos y fuego de artillería sobre Gaza. Durante la noche alcanzó 500 posiciones del grupo Hamas y la Yihad Islámica Palestina, esto según los datos del ejército. En este sobrepoblado enclave la noche ha sido de terror y como consecuencia hay más de 123.000 palestinos desplazados, según cifras de la ONU, que también reportó la destrucción de 159 viviendas y daños severos en más de 1.200. Pero mientras Israel intensifica la ofensiva y ha evacuado 15 de 24 ciudades fronterizas con Gaza, se mantienen esos interrogantes sobre la situación de más de un centenar de personas secuestradas por Hamas. Y continúan las tareas del lado israelí para identificar a los fallecidos, recuperar sus restos y encontrar a otros que siguen sin aparecer. Rescatistas israelíes informaron que han encontrado al menos 260 cuerpos en una zona del desierto del Negev, donde se celebraba un festival de música el sábado, cuando inició este masivo ataque de Hamas. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Yanira Gómez. Y precisamente más de 200 cuerpos han sido recuperados por los servicios de emergencias israelíes del área del desierto próxima a la Franja de Gaza, donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica la madrugada del sábado pasado, cuando miembros del grupo islamista palestino Hamas irrumpieron disparando. Cientos de padres llevan desde el sábado esperando desesperadamente noticias de sus hijos desaparecidos. El festival quedó interrumpido por la sirena de aviso de ataque con misiles e inmediatamente grupos de milicianos armados a bordo de camionetas abrieron fuego en todas direcciones. Uno de los casos que ha cobrado mayor notoriedad es el de una joven alemana residente en Israel que asistía a este festival musical por la paz. En redes sociales circula un video en el que aparecería su cuerpo semidesnudo y boca abajo, que paseaban milicianos de Hamas en una camioneta. Y las reacciones internacionales no tardaron en llegar. Uno de los gobiernos que condenó los ataques en el Medio Oriente fue el de Venezuela, quien además abogó por una negociación genuina entre Israel y Palestina. Mediante un comunicado difundido por el canciller Iván Gil, el Ejecutivo expresó su profunda preocupación por la evolución de los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza, al tiempo que considera que la escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos.
Y entre tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo este domingo una reunión sobre la nueva guerra en la que señaló como prioridad la protección de civiles israelíes y palestinos y la contención del conflicto a falta de una condena unánime a la agresión. Según indicaron a los medios algunos embajadores a la salida de la reunión que se llevó a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo escucharon un reporte sobre la situación del coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, Tom Westnerland, y coincidieron en usar sus canales diplomáticos para lograr un cese de la violencia. Entre tanto, otras reacciones internacionales fueron la del Papa Francisco, que pidió que los ataques de las armas se terminen en Israel y Palestina. Los líderes de Egipto y Emiratos Árabes Unidos abordaron la situación coincidiendo en buscar los medios para lograr una reducción de la escalada y una paz justa en la región de Oriente Medio. Por su parte, Rusia expresó su extrema preocupación por la escalada de violencia y llamó a ambas partes a volver cuanto antes al cauce pacífico. China condenó los ataques contra civiles y pidió un alto al fuego y negociaciones. La Liga Árabe celebrará este miércoles una reunión de emergencia para abordar la nueva guerra. La Unión Europea despliega también su diplomacia para evitar una espiral regional del conflicto. Y por otro lado, se conoce que Hamas es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos. Su nombre es un acrónimo de árabe de Movimiento Resistencia Islámica. Se conoció que su origen se remonta a los primeros días de la Intifada Palestina de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sus milicias, las llamadas Brigadas Al-Qassam, fueron fundadas en 1991 y son lideradas por el comandante Mohammed Deif. Hamas, o en algunos casos las Brigadas Al-Qassam, son designados como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias. Israel y los palestinos han mantenido continuos enfrentamientos desde la creación del Estado judío en 1948 hasta la actualidad. Este nuevo conflicto se produce también en un momento en que Israel enfrenta una histórica división política interna. Esto también se produce a 50 años de la guerra de Yom Kippur, cuando Siria y Egipto atacaban por el norte y el sur en una ofensiva que agarró a Israel desprevenido y que derivó en 18 días de guerra, la más traumática para el Estado judío. Entre tanto, en el pasado ya Hamas ha lanzado muchos ataques contra Israel y con numerosas tácticas, pero expertos indican que nunca intentó algo tan audaz. Mientras tanto, en enero de 2006, en un hecho sin precedentes, el movimiento de resistencia islámica ganó con mayoría absoluta las elecciones legislativas en Palestina con su líder al frente, Ismael Haniyeh, lo que supuso que Israel endureciera sus medidas para con la franja. Es la información que tenemos de momento y que vamos a estar muy atentos a cualquier actualización. Con esta noticia volvemos con ustedes, Gregorio, Diana. Muchísimas gracias, Estefanía. Una cantidad de imágenes que vimos durante el fin de semana, entre ellas una de las chicas que habría perdido la vida durante esta denominada Fiesta por la Paz, además de forma increíble cuando se comenzaron a suscitar los conflictos. Ahí ya nos comentabas declaraciones de diversos organismos internacionales, sin embargo, estaremos bien atentos contigo. Exactamente, a cualquier actualización, y como bien decías, vimos imágenes también de personas que estaban siendo pues trasladadas a otros recintos cuyo paradero es desconocido y cuyos padres piden conocer noticias. Es el panorama que se refleja en estos videos y que estaremos muy atentos a cualquier actualización. Y también a lo que podría ser una escalada, porque no pareciera que fuese a menguar la situación en las próximas horas y en los próximos días, sobre todo cuando empiezan a desplazarse fuerzas, sobre todo de Estados Unidos, para apoyar a Israel, Estefanía. Exactamente, algunos países han pedido a sus ciudadanos que no se trasladen a Israel. Algunas aerolíneas han cancelado los vuelos a Tel Aviv precisamente como precaución. También hay reportes de algunas naciones que hablan de que algunos ciudadanos pudieran estar también en la lista de desaparecidos, pero estamos investigando y actualizando y confirmando precisamente esas informaciones. Es el panorama que se conoce de momento. Gracias, Estefanía. Nosotros con estas informaciones vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información en su noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. 7:29 minutos de la mañana, continuamos. Enrique Capriles Radonsky renunció a su candidatura a las primarias opositoras del 22 de octubre. Señaló que la decisión se debe a la inhabilitación política que pesa sobre él desde 2017.
Compañeras y compañeros, desde la gratitud, desde el respeto, el cariño, el afecto y el compromiso, yo pongo en sus manos la construcción de una opción viable para el 2024. Toda mi experiencia, todo mi conocimiento, todo lo que hemos forjado, lo ponemos a la orden de la unidad, de la gran unidad. El ex aspirante por Primero Justicia exhortó a las bases de ese partido a encontrar una opción viable de cara a las presidenciales de 2024. Entre tanto, Capriles instó a la población a participar en los comicios opositores. Y salir el 22 y el 22 con la mirada puesta en el 24. Ese es el objetivo. Lo demás, compañeras y compañeros, es desgastarnos entre nosotros. Es pelearnos por lo pequeño. Y aquí al final está en juego es Venezuela. Está en juego el futuro de cada uno de ustedes. Hoy oficializará ante la Comisión Nacional de Primarias su renuncia. Falleció el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente, por causas que no fueron aún reveladas. Autoridades del Ejecutivo Nacional, entre ellas la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, confirmaron este deceso de Clemente, quien fue nombrado como presidente de Hidrocapital el 13 de septiembre de 2021. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela informó que este año las siembras de girasol se realizarán más temprano. Consideran que el país no es autosuficiente en cuanto a la producción de aceite comestible para uso humano. El titular de Fedeagro, Ramón Elías Bolotín, indicó que la próxima semana iniciará la siembra en el estado portuguesa, por lo que estima que para el mes de diciembre se tengan los primeros campos floreados. Asimismo, afirmó que el girasol sembrado en los llanos venezolanos solo se usará para producir aceite de altísima calidad. Bolotín detalló que Venezuela importa más del 90% del aceite comestible. Más de 100 proyectos productivos fueron presentados por la Zona Económica Especial de Oriente de Venezuela. Aquí hay ya un trabajo muy detallado, georreferenciado, con sus coordenadas, con sus potenciales productivos, que es necesario pulir, ir al detalle mínimo. Hay unos criterios que hemos señalado también en este proyecto de desarrollo de la Zona Económica Especial Agroalimentaria y unos factores de éxito que hemos venido de alguna manera recogiendo de las experiencias de las zonas económicas especiales del mundo que han sido exitosas. Castro Soteldo indicó que próximamente presentarán al Gobierno Nacional una propuesta con todas las potencialidades que puede ofrecer el oriente del país. Estas declaraciones se realizaron durante la 6ª reunión del sector que se lleva a cabo en el estado Sucre. Al igual que el resto de los poderes públicos, el carácter autónomo e independiente es inherente al poder ciudadano. Es el que promociona, vigila y defiende los derechos humanos en el país. Su propósito claro es velar porque se cumpla la Constitución. Poderes públicos. Ciudadano. Al igual que el resto de los poderes públicos, el carácter autónomo e independiente es inherente al poder ciudadano. Se encarga de promocionar, vigilar y defender los derechos humanos en el país. Su propósito es claro: velar porque se cumpla la Constitución Nacional de la República. El Poder Ciudadano, creado bajo la Constitución de 1999, está conformado por 3 órganos: Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Quienes lo integran, es decir, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República, pueden ser electos para la presidencia del Consejo Moral Republicano por un periodo de 1 año con derecho a ser reelegidos. El Consejo Moral Republicano es un órgano rector que integra el poder ciudadano en Venezuela. Cuando un funcionario deja de servir al ciudadano y al interés público, es investigado y puede ser sancionado por este poder. Un órgano que también debe prevenir este tipo de hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa. La importancia de este poder radica en que, además de defender, vigilar y promocionar los derechos y garantías constitucionales, tiene una relación directa con la ciudadanía, pues cualquier persona puede presentar solicitudes o denuncias, bien sean verbales o escritas, ante los órganos que lo integran, sin ningún tipo de discriminación. Pero ¿sabe usted cómo usar estos órganos del Estado?
Es su legítimo derecho a utilizar los mecanismos de participación ciudadana, que son denuncias, requerimientos, sugerencias, quejas y reclamos. Defensoría del Pueblo. Hay varias razones por las que usted podría acudir a la Defensoría del Pueblo. Cuando una institución, sea pública o privada, no está brindando el servicio adecuado. Si es testigo de algún abuso contra otra persona aprovechando su vulnerabilidad o de alguna otra injusticia, usted puede acudir a este órgano, pues se encarga de estudiar, constatar y castigar violaciones de la ley, además de cuidar que los ciudadanos no dejen de lado sus obligaciones morales. Para consignar una denuncia, debe asistir a la sede de la Defensoría. También puede hacerlo a través de una llamada telefónica al 08000 Pueblo o por correo electrónico ddp0800pueblo@gmail.com, donde son remitidas a nivel nacional. Solo necesita conocer la fecha y el lugar, explicar la situación, puede o no ser anónima, y si tiene documentos que respalden la denuncia, entregue copias. Ministerio Público. En resumen, ejerce la acción penal. Debe asegurar el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales de los cuales sea parte del Estado venezolano. Debe garantizar la celeridad y el debido proceso, proteger a las víctimas y testigos de hechos punibles y debe representar los intereses de la sociedad para la investigación de los delitos. Para denunciar, se debe acudir a la Fiscalía, donde están las oficinas de atención al ciudadano y las unidades de atención a la víctima. Se puede hacer verbalmente o por escrito ante un fiscal o ante los órganos de investigación penal, como el CICPC, la Guardia Nacional, policías estatales y municipales y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. A diferencia de la Defensoría del Pueblo, debe contar con la identificación del denunciante, dirección de residencia, narración de los hechos y señalamientos de quienes hayan cometido el delito. En el caso de la denuncia verbal, se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la reciba. Actualmente, hay denuncias que han sido consideradas a través de las redes sociales, con la difusión de videos donde se revela un posible delito. Contraloría General de la República. Debe velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público y en toda actividad administrativa del Estado venezolano. Para hacer una denuncia, se debe acudir a la sede. Es presencial, escrita o verbal, y no puede ser anónima. No obstante, toda la información suministrada será de carácter confidencial. Sin excepción, debe tener documentos que respalden su denuncia, elementos probatorios para garantizar que no sea infundada, por ende, desechada. La creación de este poder atiende a razonamientos vinculados directamente con la ética y la moral, que buscan reforzar la transparencia, la credibilidad y la confianza en las instituciones. Haz tu parte por el país. Poderes Públicos. Un aporte de Noticiero Venevisión por Venezuela. Muchísimas gracias a Nelcy Oviedo por esta nueva entrega de Poderes Públicos. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, más información en su Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. 7:41 minutos de la mañana, continuamos con más de su Noticiero Venevisión. Nicolás Maduro, presidente de la República, y Philippe Pierre, primer ministro de Santa Lucía, firmaron una hoja de ruta para fortalecer la cooperación entre ambas naciones. El jefe del Estado recibió en el Palacio de Gobierno al dignatario de Santa Lucía. Allí sostuvieron un encuentro y luego firmaron 3 acuerdos. El presidente Maduro afirmó que las relaciones bilaterales se fundamentan en los principios de solidaridad, beneficio mutuo, ganar, ganar y prosperar juntos. En primer lugar, hemos firmado una hoja de ruta para el desarrollo de la cooperación entre ambos países, donde están incluidos los temas de educación, turismo, pesca, soberanía alimentaria, transporte aéreo, infraestructura, entre otros. Informó el primer mandatario que ejecutarán un plan de acción para producir alimentos en Santa Lucía, en Venezuela, de manera compartida, para llevar el comercio, para garantizar la soberanía energética, para apoyarnos mutuamente en la educación, en el turismo, en la cultura, en la construcción de vivienda, etc.
En segundo lugar, firmamos el acuerdo sobre servicios aéreos para en el mes de noviembre abrir operaciones aéreas y conectar Santa Lucía con Venezuela, Venezuela con Santa Lucía. Alertó sobre una campaña para dividir a Venezuela de los países del Caribe. Han querido separar al pueblo del Caribe diciéndole mentiras sobre Venezuela para separarnos, para dividirnos, para enfrentarnos. Pero al contrario, quienes han hecho esa campaña sucia no han cosechado éxito. Al contrario, en estos años, tú eres testigo, Filip, en estos años se ha fortalecido el amor y la admiración de los pueblos del Caribe por el pueblo resistente e heroico de la República Bolivariana de Venezuela. Philippe Pierre, ministro de Santa Lucía, manifestó su solidaridad con Venezuela y dijo que no debe haber injerencia en los asuntos internos de los países. Consideramos que cualquier sanción que se aplique a un país debido a su sistema político es injusto. Pensamos asimismo que las sanciones son muy dolorosas para los países. Y como lo hemos ya solicitado en diversas oportunidades, hemos exigido que se levanten las sanciones que se aplica al pueblo de Venezuela. Y este es un llamamiento que seguimos haciendo. Nicolás Maduro, presidente de la República, confía en que saldrán victoriosos de la campaña que según él existe para dividir a Venezuela de los países del Caribe. El primer ministro de Santa Lucía dijo que los países del CARICOM quieren a Venezuela y desean que la región siga siendo una zona de paz. Desde el Palacio de Gobierno, El Flores, Noticiero Venevisión. Muy buenos días, a esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Afganistán, donde más de 2.400 personas han fallecido y otras 2.000 resultaron heridas por un sismo y sus consecutivas réplicas que se registraron el pasado sábado en la provincia de Herat, al oeste del país. Entre tanto, hoy un nuevo terremoto de magnitud 4.9 sacudió al oeste de la nación en medio de las operaciones de rescate de víctimas. Debido al movimiento telúrico del sábado, una docena de aldeas quedaron completamente arrasadas. Instituciones internacionales como la OMS se encuentran sobre el terreno, agilizando las tareas de rescate y atención de víctimas. Este es el tercer terremoto más mortífero desde 1998 en Afganistán. Y en India, las autoridades elevaron a 33 la cifra de muertes por las inundaciones en el norte del país, mientras los operativos buscan contrarreloj a 105 personas desaparecidas desde el pasado miércoles. Entre los fallecidos se encuentran 9 de los 22 soldados que se vieron atrapados por la crecida de un río cerca de la ciudad de Sintam. Se conoció que 26 personas que resultaron heridas se encuentran hospitalizadas. El estado del terreno tras las súbitas inundaciones complican las labores de rescate. De momento, más de 2.500 personas han sido rescatadas y otras 2.700 han tenido que ser evacuadas. Y un ecuatoriano que falleció mientras estaba encarcelado en Quito, Ecuador, se sumó a la lista de los 6 colombianos que también murieron en prisión y que están relacionados con el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su muerte se conoció horas después de que se encontraran los otros 6 reos ahorcados en una prisión de Guayaquil. De momento ya son 8 los sospechosos fallecidos relacionados con este crimen. Por otro lado, la Fiscalía anunció la liberación de Mariana Mendieta, exalcaldesa de la ciudad de Durán, quien fue secuestrada el pasado jueves. Las autoridades realizan las diligencias para ubicar a los responsables. Y en Colombia, el gobierno abrió este domingo con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, su segundo proceso de paz. Las partes confirmaron que a este cese de ofensiva seguirá un cese al fuego en 8 días a partir del 16 de octubre. También se confirmó que el cese al fuego se extenderá por 3 meses hasta finales de año.
Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @EstefaniaYambalboca, @Noticiero Venevisión. Ahora es momento de saber qué información ha sido tendencia en redes sociales junto a nuestra compañera María Guarapano. Buenos días, María. ¿Qué novedades nos traes después de la pausa?